Buenos días, vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de María Catalina Rossi, titulada Tratamiento y resolución quirúrgica de hernia inguinoescrotal en un padrillo criollo. Ofició como tutor Ignacio Díaz, como directora Victoria Tambela y en carácter de evaluador Juan José Rosati. Bueno, Catalina, tenés 30 minutos para tu presentación. Bueno, nada, ya dijo Florencia, soy Catalina Rossi, hice mi tesina en base a un caso que tuve con mi tutor, con el Doni. Fue un caso de un padrillo criollo de 6 años de edad que se encontraba estabulado en un centro en Tandil, que estaba entrenando para prueba de destreza criolla y tenía un plan sanitario y las desparasitaciones al día. El veterinario fue consultado porque el animal, lo llamaron porque el día anterior el caballo había entrenado y se encontraba molesto, con signos de cólico, y bueno, lo llamó para que lo fuera a ver. Cuando llega, el animal estaba dentro de un box, manoteaba el piso, estaba con la prominencia ósea de la cadera pelada, la cara pelada, producto de los golpes que había tenido por dolor. Entonces decide ver al animal en libertad. Luego de haberle tomado los parámetros vitales, o sea, frecuencia cardíaca y respiratoria, que habían dado aumentados, ahí se ve cómo el animal se revuelca por el dolor, se lo ve atento, el entrenador recalca que es un caballo que es nervioso, y ahí en ese momento se ve cómo está aumentada de tamaño la bolsa escrotal izquierda. Entonces, el veterinario decide realizar un examen particular de la zona para evaluar la consistencia y cómo se encontraba ese testículo. Al momento de realizar la evaluación particular de la zona, observa que se encontraba aumentada de tamaño y que el testículo estaba firme y frío al tacto. Y a su vez, el animal donde emitió la presión evidenció dolor a la palpación. Por lo que decidió administrarle 10 mililitros de flunixin y 2 mililitros de silacina para facilitar la maniobra siguiente que iba a realizar, que fue una ecografía transescrotal. Cuando el veterinario lo vio, vio la ecografía, vio tejido que no era consistente al del parénquima testicular, y ante la sospecha de alguna afección, decidió derivarlo al centro de referencia. Cuando él fue llamado por la consulta, tuvo en cuenta primero todas las patologías que afectan al sistema digestivo, digamos, a toda la parte intestinal, digamos, y al momento de ver el estado en que se encontraba la bolsa escrotal izquierda, también tuvo en cuenta afecciones del sistema reproductor macho. La neoplasia la descartó porque cuando si fuese una neoplasia, al momento de la palpación el animal no hubiese evidenciado dolor, pero ante la sospecha de que podía presentarse un hematoma testicular, la torsión del cordón espermático, la hernia inguinoescrotal, que excedían su capacidad de atenderlo a campo, decidió derivarlo al centro de referencia, que fue el hospital de la Facu. Cuando el animal arribó, estaba hemodinámicamente estable. Por protocolo se realizó toda la inspección del animal.
se tomaron los parámetros nuevamente, dieron todos dentro de lo normal, lo único que se había modificado era el tiempo de llenado capilar, pero no era significativo. A su vez, bueno, se realizó la examinación completa, la examinación particular de la región inguinal, y bueno, al momento de palparlo, el testículo estaba también de vuelta frío, aumentado de tamaño e indurado. Las estructuras del plexo pampiniforme y el epidimo no se podían diferenciar por el grado de edema que ya había dentro de la bolsa escrotal. Se decide, o sea, se procede a hacer los exámenes complementarios, en este caso la ecografía. Se hizo una ecografía con un transductor lineal de 7,5 MHz y se pudo observar una estructura de doble pared hiperecoica compatible con lo que es la pared intestinal, y a su vez un centro ecogénico que corresponde, o sea, esta sería la pared, y un centro ecogénico que corresponde con la mucosa y el contenido luminal. Entonces se llegó al diagnóstico final de que se trataba de una hernia inguinoescrotal izquierda. Bueno, entonces una hernia es la protrusión de un órgano o tejido a través de una abertura natural de manera anormal, pero que no tiene comunicación con el exterior. Pero también hay que tener en cuenta que una hernia puede ser del tipo traumática, donde la víscera no va a salir a través de una abertura natural, sino que va a ser a través de una herida, no, de la pérdida de continuidad de la musculatura de una fascia. Pero siempre va a tener la piel, digamos, evitando el contacto con el medio externo. Las hernias se pueden clasificar de diferentes maneras. Tenemos, según el tejido herniario, que puede ser, por ejemplo, una hernia intestinal o una hernia de aumento, según la epidemiología, que pueden ser congénitas o adquiridas. Las hernias congénitas se dan por lo general, o sea, se dan en animales jóvenes, y las hernias adquiridas son por lo general luego de algún episodio traumático, digamos. Por, no sé, por ejemplo, un esfuerzo donde se aumenta, en el caso de la hernia inguinal, la presión abdominal y el intestino se mete por el canal inguinal. Según la apertura o defecto, están las hernias reales o indirectas, o las falsas o directas. Las hernias indirectas son las hernias que se producen cuando el contenido pasa a través de una abertura natural, y las hernias directas son cuando se producen cuando se pierde la continuidad de la musculatura, por ejemplo, por un trauma. También pueden ser clasificadas en reductibles, incarceradas o estranguladas. Las hernias reductibles son las que el contenido se puede mover con facilidad y a su vez no está afectada la vasculatura. Sería, por ejemplo, el inicio de una hernia inguinal, donde el intestino puede ingresar y salir sin tener problemas, o sea, sin tener ninguna afección. Las incarceradas, el contenido ya está dentro de, por ejemplo, en mi caso, digamos, de la tesis, el intestino se encuentra ya dentro de la bolsa escrotal y se está acumulando contenido, entonces no puede ser removido de ahí, pero mantiene todo lo que es la vasculatura, se mantiene intacta, ponele. Y después están las estranguladas, donde ya hay un nivel de isquemia que llega a afectar el flujo sanguíneo, entonces te puede llegar a llevar a la necrosis. Y después están las hernias internas o externas, que bueno, esas son básicamente las que se pueden ver a simple vista desde el exterior o no. Por ejemplo, una hernia externa sería una hernia umbilical o una hernia inguinal, inguinoescrotal. O las internas puede ser una hernia diafragmática, por ejemplo, o una hernia inguinal que no llega al escroto. Los más usados son los últimos dos. Y bueno, dentro de las hernias inguinales se sabe que, bueno, involucran al sistema digestivo y reproductor macho.
Se van a dar en padrillos, principalmente los animales de tiro, los sangre pura de carrera, los caballos andaluces y los de paso, los sangre pura principalmente porque son muy nerviosos, entonces están continuamente subiendo y bajando el testículo por medio de la musculatura del músculo cremaster, y eso puede favorecer a que se produzca una hernia. Y también se produce porque se cree que tienen los anillos, o sea, las otras razas tienen anillos inguinales más laxos o de tamaño más grande que las otras razas. De todos modos, se puede dar en cualquier padrillo. Más que nada influye mucho el temperamento y la funcionalidad. Si es un animal que se dedica a hacer trabajos forzosos o deportes que son demasiado extenuantes o que están dando servicio, puede presentarse la patología. Afecta mayormente al anillo inguinal izquierdo, y esto se cree que es porque, bueno, el testículo izquierdo es más grande y a su vez el cordón espermático izquierdo es más largo. Tiene una incidencia baja dentro de lo que son los cólicos, y bueno, esta hernia es una hernia indirecta porque pasa a través de una abertura natural y puede ser de cualquiera de los tres tipos: reductible, encarcerada o estrangulada, y eso va a depender del tiempo en el que el veterinario demore en actuar o sea llamado. Bueno, la fisiopatología básicamente ayuda mucho, o sea, influye el canal inguinal, que es un canal que se mantiene abierto gracias a la presencia del cordón espermático, y bueno, favorece por esos hechos, digamos, el servicio o los movimientos bruscos. La presión abdominal hace que el intestino ingrese al canal inguinal, y después por el propio movimiento del intestino puede pasar que vaya progresando a lo largo del canal inguinal y se ubique en el escroto. Cuando el intestino ingresa al canal inguinal y el contenido se va acumulando en la porción afectada, se va produciendo el estrangulamiento del cordón espermático y va empezando a afectar no solo la irrigación sanguínea del intestino, sino también del testículo. Eso es lo que produce la mayor cantidad de dolor, y va a ser identificado si yo hago una palpación transrectal. Va a estar la porción de intestino craneal a la estrangulación, va a estar distendida con contenido y gas, y la porción caudal a la estrangulación va a estar vacía. Entonces yo tengo dos tipos de tratamiento para hacer acá. Una opción es la reducción manual, que puede ser hecha de dos maneras. Para poder hacer una reducción manual tiene que actuarse muy rápido, identificarse muy rápido la hernia, y por lo general tiene que estar únicamente inguinal. Una manera es con el animal en estación, con sedación profunda, y por medio de palpación transrectal se debe administrar N-butilescopolamina y traccionar el intestino hacia afuera del anillo inguinal interno. Y la otra forma de reducción manual es bajo anestesia total. Se coloca al animal en decúbito dorsal y se debe tomar con una mano el testículo y con la otra mano rodear el cordón espermático y traccionar hacia adentro, haciendo presión hacia el canal inguinal para que el intestino vuelva a posicionarse en el lugar que corresponde. Por otro lado, está la reducción quirúrgica, que es la más segura, digamos, porque lo que te permite es ver la integridad real de ese intestino y del testículo.
pero implica un costo económico importante. La técnica indicada es hacer un abordaje inguinal, tanto inguinal como una celiotomía, que bueno, en este caso no se realizó porque el propietario no estaba en condiciones de abordar semejante gasto. Bueno, en nuestro caso se realizó una preanestesia con silacina, se realizó una inducción con ketamina y diazepam, y por último se mantuvo la anestesia con isoflurano de manera inhalatoria. El padrillo ingresó a las 12 menos cuarto de la noche al quirófano. Se inició la cirugía preparando la zona, se hizo el abordaje, se incidió piel, subcutáneo y la túnica vaginal para exponer las estructuras involucradas en la patología, que son el testículo, el cordón espermático, que estaba todo hematoso, y acá se ve el intestino delgado. Se evaluó la viabilidad de ese intestino delgado y para ver si el mismo continuaba teniendo motilidad, que bueno, ahí se ve que se mueve. Se evaluó el color, la movilidad, si tenía edema o no, y el pulso. Al ver que el intestino se encontraba viable, se prosiguió con la cirugía, se realizó un ordeñe del intestino para favorecer el movimiento intestinal y el flujo sanguíneo, y luego se reposicionó por medio de presión hacia adentro del canal inguinal para reubicarlo en la cavidad abdominal. Después se prosiguió con la extirpación del testículo, se realizó una ligadura del cordón espermático y a su vez se emasculó durante 5 minutos para realizar una correcta hemostasia. Cuando se expuso el testículo, se supuso o no me sale la palabra, bueno, se cree que sucedió en concomitancia con una torsión testicular que no se detectó en el momento porque seguramente fue de una rotación de 360 grados, entonces la cola del epidimo siempre estuvo en la posición que correspondía, más allá de que cuando el padrillo llegó al hospital ya no se podían diferenciar las estructuras. Por último, bueno, se realizó la síntesis de la herida, se suturó el anillo inguinal interno con poligalactina, con un patrón de sutura simple. Se suturó la fascia inguinal con una sutura poliglicólica absorbible. Y por último se suturó la piel con un patrón de guarda griega con nylon número 30. Existen otras técnicas quirúrgicas descriptas que lo que buscan es preservar ambos testículos o disminuir el riesgo de herniación del testículo que no se extirpe. O sea, si se hace una hemiorquiectomía, como en este caso, porque se quería mantener al padrillo, se podría colocar en el testículo que se preserva realizar cualquiera de estas técnicas para prevenir una herniación. Son técnicas que se realizan de manera no invasiva y que bueno, el objetivo final es reducir el tamaño del anillo inguinal. Y si en el caso que se debiera realizar la extirpación de ambos testículos, lo que se puede realizar como método de preservación de la genética es obtener el semen contenido en la cola del epidimo y conducto deferente
debido a que en estas porciones es donde se encuentran los espermatozoides maduros, se puede obtener un número importante, o sea, una cantidad importante de semen. Se debe colocar en un medio nutritivo y después se puede realizar inseminación artificial, refrigerarlo o congelarlo. Bueno, el padrillo evolucionó favorablemente luego de la cirugía. Se le instauró una terapia antibiótica a base de gentamicina y penicilina G procaínica y se administró antiinflamatorio, meglumina de flunixina, una dosis antiendotóxica para evitar que se produzca la laminitis. El padrillo estuvo durante 72 horas en observación y tuvo 18 horas de ayuno, y luego comenzó con caminatas periódicas donde se le permitió el acceso a pasto verde para favorecer la motilidad intestinal. Luego de esas 72 horas el caballo fue dado de alta, y por suerte no tuvo ninguna complicación, salvo un poco de edema que se le produjo en la bolsa escrotal derecha y una reacción a la aplicación continua de antibióticos en la tabla del cuello y en el pecho, que bueno, se solucionó a base de masajes con pomada antiinflamatoria y de MCO. Esas son las complicaciones postquirúrgicas que uno intenta evitar luego de una cirugía de cólico. Por eso es tan importante que se realice el monitoreo del animal durante las primeras 72 horas. Estuvo vigilado 24 horas por todos los chicos del hospital. Y bueno, hoy en día el padrillo se encuentra entrenando y participando de pruebas, así que bueno, es el lado positivo de la cirugía, que el animal pueda seguir con su vida tanto reproductiva como funcional. Entonces, bueno, como conclusiones, es importante saber que el dolor abdominal agudo es una patología que tiene una incidencia muy alta, que lo más importante es actuar rápido para poder preservar la vida del animal y para reducir los gastos que implica esta patología. Es muy importante darse cuenta en el momento en que se sobrepasa la capacidad de uno y derivar al animal a donde corresponda para poder actuar a tiempo, y que a pesar de que existen técnicas nuevas, modernas, no invasivas, el acto del quirúrgico es uno de los mejores para determinar la viabilidad de ese intestino que si no lo ves, no sabes bien cómo está. Así que bueno, nada, fin.